Buenas noches, teleaudiencia. Qué gusto saludarle en este lunes 10 de octubre. Javier Mengíbar le saluda y le estará acompañando en estos próximos 60 minutos de entrevista. Y para ello, pues también déjenme presentarles a nuestra invitada. Esta noche nos acompaña Norma Guevara, secretaria general adjunta del FMLN y también jefa del grupo parlamentario del FMLN en el Congreso. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Un gusto estar en Gente Ve y saludar a la teleaudiencia de este canal. Por supuesto, el tema que vamos a estar abordando esta noche es el 36 aniversario del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Y para ponerle en contexto, este fin de semana se realizó una celebración muy concurrida en la capital salvadoreña y le invito a ver la siguiente nota. Las amplias movilizaciones continúan como hace 36 años, sin importar impedimentos como la lluvia. Fueron 4 concentraciones iniciales: el Parque Infantil, Parque Centenario, Plaza Bolívar y Plaza del Trovador, desde donde partieron para concentrarse en la Plaza Cívica, el mismo lugar donde se concentraron después de los acuerdos de paz. El centro de San Salvador se pintó de rojo, en un ambiente de fiesta y unidad. 36 años de luchas y victorias. Y ni el agua nos detiene. Hace 36 años, miles y miles de hombres y mujeres, jóvenes, provenientes de 5 organizaciones, decidieron unirse y emprender el camino de la liberación nacional. El mandatario salvadoreño también se refirió durante el evento a la defensa de los avances desarrollados durante los 7 años de gobierno del FMLN. En estos momentos, en esta coyuntura, que se quiera tentar, se quiera ahogar al gobierno económicamente, que se quiere estrangular al gobierno económicamente, es también momento de que tomemos conciencia de que hay que defender lo logrado en estos 7 años. No podemos quedarnos cruzados de brazos. Pero en lo que el FMLN nunca va a estar de acuerdo es que vengan fuerzas extranjeras a querernos hacer la plana a nosotros. Nosotros somos de los que creemos que los salvadoreños tenemos capacidad de sobra. Salvador Sánchez Serén también se refirió a la lucha por continuar conquistando mejoras para la población. Que se mantengan siempre alertas, que se mantengan siempre firmes. Si hay necesidad de estar permanentemente en la calle, los vamos a convocar, pero hay que defender este proceso. No podemos detener este proceso. Hay que salir a defenderlo. No se pueden entregar las conquistas. Las conquistas se defienden con lucha permanente y lucha continua. Luego de esta nota de contexto, amigos televidentes, queremos conocer cuáles son las valoraciones, diputada, respecto a esta actividad que se realizó el sábado 8 de octubre. Ya pudimos evidenciar en la nota que fue muy concurrido. Fue masiva, combativa, expresó un gran compromiso de la militancia de nuestro partido, más de 1 hora de lluvia intensa, y en vez de disminuir, la plaza fue llenándose, no dio abasto. Las calles de los alrededores albergaron, aparte de la militancia, simpatizantes, pueblo que se unió a celebrar
el surgimiento de la fuerza que ha venido transformando a nuestra patria, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Muchas gracias a todos los militantes, a las familias completas que llegaron con sus hijos algunos, por ser parte de esta fiesta, que es una demostración de la vigencia y la fuerza del FMLN. ¿Cómo se valora, secretaria, la participación y esa disposición que hay de la militancia y del respaldo popular que goza el FMLN? Porque, como usted ya lo manifestó, hubo muchas familias que llegaron con sus niños, no importó estar debajo del agua y ellos estuvieron presentes. ¿Qué mensaje se puede recibir hacia ustedes y también qué mensaje ustedes envían a esa militancia? Bueno, nuestro reconocimiento y quizás la naturaleza nos permite mostrarle al pueblo que el FMLN no solo mantiene los valores, los principios, la visión programática con la cual surgimos en 1980, sino que también se renueva en sus generaciones. A mí me tocó también participar y les preguntaba que levantaran la mano los que tenían menos de 36 años y el dibujo que pude hacerme es de que un 30 o más % de la presencia era gente joven, y quiere decir que el Frente tiene un relevo impresionante, pero igual ver ahí a guerrilleros que sabemos de sus hazañas en las épocas maduras, es verlos allí con la misma madurez, sencillez, humildad, dispuestos a la lucha que requiere el país en un tiempo como este, y al cual pues tanto nuestro presidente Salvador Sánchez Serén como compañero Medardo hicieron referencia a las tareas que están a la orden del día para nuestro pueblo, para nuestro partido, en el presente, como es defender los cambios que en materia social el pueblo reconoce. Ahí hay entrevistas que han sido divulgadas de personas que asistieron y decían, bueno, ¿cuándo un gobierno ayudó a la gente para ir a la escuela? Yo no tuve lo que hoy tienen mis niños, mis hijos, mis nietos, pero quiero defenderlo. O sea, esa es convicción, compromiso y convicción. Esto significa que el Frente es una garantía para seguir cambiando, para seguir transformando El Salvador. ¿Esta ha sido la única actividad que se ha realizado, secretaria, o hay más? No, hay un conjunto. Por ejemplo, esta mañana muchos en distintos municipios se levantaron muy temprano, 5, 4:30 de la mañana, a reventar cohetes, a compartir un guacal de chuco, a compartir antes de ir a la jornada laboral. Igualmente están previstas esta tarde una conferencia sobre la historia de nuestro partido con otros grupos, y hay variadas actividades en el marco del 36 aniversario que además se nos junta casualmente con otras fechas también importantes, como era el 8, el Día del Guerrillero Heroico, y luego también dentro de pocos días el cumpleaños de la celebración del natalicio del compañero Shafik Jorge Handal, que nos dejó en un enero del 2006, pero que recordamos su vida, su legado, y siempre tenemos algún programa para recordarnos que Usulután y la familia Handal nos dio a uno de los más insignes líderes de la lucha revolucionaria de nuestro pueblo. Y que no solo significa o abarca El Salvador, también el trabajo que se hace a nivel internacional, la solidaridad, sí. ¿Ha tenido alguna relevancia en esta celebración? Hay reporte de distintas ciudades de Estados Unidos que se han reunido para recordar, para celebrar. También en el exterior, en el exilio, hay muchos compañeros y compañeras veteranos y veteranas en distintos países, en Suecia, en México, en Nicaragua, en Estados Unidos. Hacia ellos, pues, nuestro reconocimiento
porque esta obra de cambiar el país, sus instituciones, su realidad, es inexplicable sin el sacrificio de miles y miles de compatriotas que estuvieron dispuestos a realizar las hazañas propias de aquella época de la lucha, de la guerra de liberación, de la lucha contra una dictadura militar, y hacia ellos pues nuestro reconocimiento. Algunos estuvieron todo el tiempo, otros por persecución salieron antes del país o después de la firma de la paz, y donde quiera que se encuentren deben sentir como nosotros esta fecha en lo más profundo de nuestro corazón. Tenemos imágenes, secretaria, precisamente de también la jornada que se realizó en la mañana, con el Día del Internacionalista también, que justo se enmarca a esta celebración que realiza el FMLN. Sí, sí, y también esta mañana en el cementerio La Bermeja, donde tenemos un monumento para rendir tributo a los combatientes, hombres y mujeres que desaparecieron o que perdieron su vida, algunos de los cuales ni siquiera hemos podido tener sus restos para consuelo de su familia, pero que es una manera simbólica de recordar y de saber para las generaciones nuevas del FMLN que hay un sacrificio que nunca debemos olvidar. Precisamente, secretaria, esta trayectoria me permite hacerle dos preguntas. Primero, ¿qué significa para el FMLN estos 36 años de vida? Pero también, ¿cuál es el legado al país y a otros pueblos que transmite el Frente Farabundo Martí? Fíjate que no hay pueblo que no tenga en su seno expresiones de lucha contra la injusticia y por ideales, por causas justas. Pero ¿cuál es el primer legado en la construcción del FMLN? Unirse, abrazar una causa común, más allá de reconocer que puedan existir diferencias, unirse. La unidad es la que dio al frente la potencia, no es una suma, es que en el pueblo se multiplicó la convicción de que se podía vencer la dictadura y cambiar el país, porque ya las fuerzas que de su seno habían surgido como movimientos sociales, populares, como fuerzas clandestinas, militares, luchando, ya no estaban dispersas, ni cada una proclamándose a sí misma como la única o la vanguardia o lo imprescindible, sino sintiéndose cada una de las organizaciones, las FPL, el PCS, la RN, el PRTC, el ERP, sintiéndose todas y cada una invitados a ser parte de una fuerza mayor que se dispuso a luchar por un gobierno democrático revolucionario, por sacudir una dictadura militar y con madurez comprender cuando en la ofensiva final del 81 no había un elemento nuevo que era la injerencia exterior, alimentando a la dictadura con apoyo militar, político y económico. Entonces reconocer que se necesitaba más tiempo, más lucha, y la comandancia sabiamente en aquel momento dice: vamos a resistir, desarrollarnos y avanzar. Y el pueblo siguió dando cada vez más fuerza y el frente fue encontrando en la lucha armada las maneras tácticas de responder a la agresión creciente que en ese momento el régimen daba tanto a la población civil como al mismo FMLN. Entonces, eso de unirnos y crear una perspectiva quizás es uno de los más grandes legados. Pero visto en el conjunto del tiempo, a los 12 años de estar en esa conformación, se logra un acuerdo de paz que desmonta el régimen político de dictadura oligárquica y transforma, digamos, para el FMLN,
renuncia al uso de las armas para buscar el ejercicio del gobierno, del poder político, y la Fuerza Armada se transforma para ser una fuerza apegada a la nueva Constitución, ya reformada, ser obediente al poder civil. Surgen los partidos políticos con un espacio que no tuvieron bajo la dictadura y no lo podían tener. Y en medio de eso hemos dado como pueblo, como bien se dijo en el acuerdo de paz por nuestro compañero Chafik, ahora el pueblo debe ser el protagonista de su propia transformación. Y entonces en la lucha social, política y electoral hemos venido buscando y alcanzando gradualmente cambios que son todavía insuficientes. A 36 años, ¿cuáles son los desafíos, secretaria? Bueno, el desafío más importante es el combate frontal y la derrota de la pobreza, la exclusión, la marginalidad, el analfabetismo. Son los temas que darle mayor seguridad, una perspectiva positiva a la juventud, a la niñez, que tengan lo que soñamos y las generaciones de la dictadura, de la resistencia a la dictadura, del enfrentamiento no pudimos tener, pero que deseamos para las generaciones que nos suceden. Ninguno de los que participamos de una u otra manera en esta época deseamos para nuestros hijos, para nuestros nietos o para las generaciones presentes que vuelva a existir en el país causas para una lucha como la que tuvimos el imperativo de realizar. Entonces nosotros queremos un futuro en paz, en democracia, una transformación revolucionaria que supone asumir valores nuevos, realidades programáticas que antes ni siquiera se imaginaban. La lucha por una defensa del medio ambiente no existía en aquel entonces. La lucha por la equidad entre hombres y mujeres no era la preocupación, no ocupaba el espacio que hoy tiene. La defensa de la niñez no tenía el espacio que tiene. La preocupación porque el Estado cumpla su deber de proteger la salud y la educación del pueblo no tenía la magnitud que hoy tiene. O sea, todos estos cambios que vamos teniendo son pasos adelante, pero falta en cada uno de ellos profundizar. Precisamente para hablar de esos retos que hay también, vamos a abordar otros temas de interés nacional, pero antes le invito a que nos acompañe usted, amigo televidente, a una pequeña pausa. Regresamos en breve, no nos cambie. Un lugar especial en San Salvador. Camila Eventos, todo para su fiesta y más. Hey, have you seen Mr. Parker? Yes, he's backstage. Repeat after me. Backstage. Backstage. Repeat. Backstage. And now you. Backstage. Backstage. Well done. Para aprender un idioma, tienes que vivirlo. Así te enseñamos en la Academia Europea. Inscríbete y en solo 4 meses aprende básicamente el idioma que prefieras. Academia Europea, número 1 en idiomas. Se lee para pensar. Se lee para hacer conciencia. Un paso firme en el periodismo social. Solidario. Comprometido. Humanista. Diario Colatino.
Más de un siglo de credibilidad. La Secretaría Nacional de Arte y Cultura del FMLN presenta Cine Historias 2016. Este martes 11 de octubre, Cine Historias presenta Ixcanul. No te perdás esta grandiosa película a las 5 de la tarde en los cinemas Reforma. Cine Historias 2016. Quiero hacer un saludo muy especial en nombre del FMLN al pueblo salvadoreño. Hay que defender este proceso. El pueblo salvadoreño está dispuesto, decidido a seguir construyendo victoria tras victoria. ¡Viva el FMLN! Gente V presenta Epílogo, un espacio de análisis crítico sobre literatura actual, abordando temas políticos, económicos y sociales. Un libro que, a diferencia de los que mencioné al principio, tiene como virtud que es una obra real, que se basa en hechos reales. No te pierdas Epílogo, una mirada alternativa al mundo de las letras. Todos los sábados a las 6 de la tarde, solo por Gente V. Gracias, amigo televidente, por continuar en sintonía de Gente V Opiniones. Nos acompaña esta noche la secretaria general adjunta del FMLN, Norma Guevara, con quien estamos hablando en un primer momento. Ya abordamos la celebración de los 36 años del partido de izquierda y ahora vamos a hablar también de temas de interés nacional y sobre todo lo que tiene que ver con el análisis sobre las finanzas públicas. El presidente de la República este fin de semana hacía un llamado que no solo a aprobar los bonos por $1.200 billones, sino también ha sostenido reuniones con diversos partidos políticos en busca de un acuerdo fiscal, también la reforma de pensiones y la aprobación del presupuesto general de la Nación. Secretaria, ¿qué valoraciones hace sobre esa iniciativa del gobierno de buscar entendimientos para lograr esa estabilidad en las finanzas del Ejecutivo? Bueno, yo creo que el origen más cercano de la crisis de liquidez que todos reconocemos existe y que es necesario resolver, y se necesita para ello convertir deuda de corto plazo en deuda de mediano plazo, para lo cual los votos de arena son necesarios. Esta crisis se origina en decisiones que contienen el ingreso vía tributos debido a sentencias que la Sala ha ido una tras otra pronunciando, resolviendo y que protegen el interés de empresas o personas de alto poder económico en contra de la capacidad estatal para atender y resolver las necesidades del pueblo. De hecho, revisando los datos, hay desde 2011 11 sentencias precisamente que afectan los ingresos al Ejecutivo. Estas son las que afectan el ingreso al Ejecutivo, pero hay otros amparos y otras inconstitucionalidades igual para la gestión financiera de los municipios. O sea que se puede apreciar un sesgo anti-Estado, anti-público y en favor de segmentos que siempre han tenido poder económico y a través del poder económico capacidad de incidencia en mantener un status quo que protege intereses más grupales y mezquinos. Ese es un origen. El otro es una de esas sentencias que quitó la posibilidad de usar 900 millones que ya por fuerza de ley el Estado tenía para atender programas de seguridad, programas sociales, y que al tener ese vacío, mientras esperábamos una resolución en firme, pues fue incurriendo en deuda de corto plazo para financiar gastos.
Y esto es lo que origina algo que visto desde lejos y desde fuera por organismos como el Fondo Monetario, como el BID, pues se cataloga como un problema que no es que no tenga importancia, pero un problema menor frente al hecho de que el país ha podido mantener índices macroeconómicos positivos y pueden ser caracterizados como saludables. ¿Qué es lo que, visto desde expertos, se señala? Que si un problema se puede resolver con un acuerdo, como se resolvió sucesivamente en distintos momentos de la historia, yo recuerdo uno en particular, cuando gobernaba Calderón Sol, y a la hora de emitir la ley del FODES, que fue demanda de nuestro partido, de ayudar a los municipios con parte de los ingresos tributarios netos, en ese momento hubo dos medidas de refuerzo del presupuesto. Usar el ahorro de 3 años de Antel, que eran más de 1.200 millones de colones, y convertir deuda de corto plazo en deuda de largo plazo. Ahí aparece la figura del eurobono, por el cual nosotros votamos para ayudar en ese momento a atender la situación. Igual con SACA, igual con Flores, que se hizo vía préstamo. O sea, cada vez que el país ha tenido este tipo de necesidades, se ha acudido a soluciones en las cuales la Asamblea debe participar. Por eso causa extrañeza la circunstancia de que hoy, Arena teniendo la cantidad de diputados suficiente para obstaculizar una votación calificada, se ha creado este problema y asociado a él una percepción de riesgo mayor. O sea, cuando tú tienes un problema, yo lo digo, lo comparo, si tú tienes una llanta, vas con el carro, sentís que está baja y no te paras a cambiarla, pudiendo cambiarla, más adelante te va a estallar y ahí sí te puede salir de la carretera, golpear, dañar más el carro. O sea, ¿cómo es que si nos damos cuenta que cambiando la llanta resolvemos el problema, dejamos que se estalle? Esa es la apreciación que da Arena cuando se niega a ayudar a resolver este problema. Entonces, este es un problema por el cual pues, el presidente desde hace tiempo, tanto cuando estaba pendiente la sentencia de la sala, llamaba, no solo el presidente, yo recuerdo al arzobispo de San Salvador y a otros, ya no decir de organizaciones del movimiento popular, que igualmente se pronunciaron en su momento. A propósito, secretaria, y perdone que le interrumpa, en este momento se está realizando una vigilia en las afueras de la Corte Suprema de Justicia de las comunidades organizadas del Bajo Lempa, específicamente de Jiquilisco, que están en rechazo de estas resoluciones que bloquean el ingreso para los programas sociales y de seguridad. Tenemos audios, producción, si nos permite poderlos escuchar y luego conocer sus valoraciones. Adelante. Hoy vamos a establecer una vigilia toda la noche hasta el amanecer para pedir, ¿verdad? Antes que nada a Dios Todopoderoso que nos dé la sabiduría para que también pueda a estos señores, ¿verdad? Sensibilizarlos, a estos 4 magistrados. Estamos ahora pidiendo la renuncia en vista que van hasta el 2018, pero con una actitud prepotente le dicen al pueblo salvadoreño, nos van a tener que aguantar, ¿verdad? Entonces creemos que son señores de doble moral, especialmente Belarmino Jaime, ¿verdad? Que se molestó, por ejemplo, cuando se estaba publicando la lista de los evasores, y con justa razón si él es uno de ellos. Nos da vergüenza a nosotros, esa persona que siendo de Jiquilisco está contra a nosotros, un evador de impuestos, vea, que tanta vergüenza da, vea. Como municipio nos da pena, vea, y le decimos a Belarmino Jaime que se salga, y a los 4 magistrados que se salgan, vea, y que este pueblo elija gente que trabaje para el pueblo, no para unos pocos, vea, pero ¿qué? Ellos están cumpliendo una agenda de Arena, de la NEP, vea, y de Fusades. Ese es el clamor o la expresión popular que se manifiesta en las afueras de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. Sí. Secretaria, ¿qué mensaje usted le envía a esas fuerzas que promueven el bloqueo a las finanzas hacia el Ejecutivo? Yo creo que hay que escuchar al pueblo y en la medida en que los efectos de esas sentencias van causando daño. Por ejemplo, hoy los municipios han tenido
hasta 2 meses de atraso para que se desembolsen los recursos que van mes a mes como apoyo a los municipios para su funcionamiento y para el desarrollo de obras que beneficien a las comunidades. Si un alcalde tiene dificultades y sabe que tiene como causa y comprende que no puede el Estado desembolsar lo que le corresponde debido a este problema, pues es obvio que se va comprendiendo. Ya no solo la noticia inmediata de no tengo el FODES este día y lo debiera de tener, sino que va comprendiendo las razones. Y frente a eso, un posicionamiento político del pueblo es legítimo, es oportuno, es justo y por supuesto que deseamos que los magistrados escuchen a esa parte del pueblo y no solo a los aliados de la ANEP, ¿verdad? A los analistas de siempre, de FUSADES y otros, que están acostumbrados a simplemente aplaudir cuando se golpea las finanzas del Estado, con lo cual se limita la realización de obras que benefician a las comunidades más necesitadas. Y más bien se ve como el gasto del FMLN, decía hoy un diputado de Arena en la Comisión de Hacienda, no tiene límite. Claro, ¿cómo va a tener límite querer quitarle los zapatos, los uniformes, los cuadernos a los niños? Este es un gasto social que no existió en el pasado, pero es un gasto justo, es una inversión en el futuro del país y para eso debe de buscarse los recursos y no deben bloquearse los tributos que quienes tienen más tienen el deber de contribuir con más. Precisamente la derecha, algunos de los parámetros que toma son de los organismos internacionales para referirse a la situación económica, financiera del país, pero también recientemente el secretario de Técnico y de Planificación de la Presidencia, Roberto Lorenzana, anunció que el Fondo Monetario Internacional se ha comprometido en acompañar el acuerdo fiscal de El Salvador. Ante esto, ¿qué valoraciones se puede tener, secretaria? Bueno, ¿hay un interés de buscar? Lo principal que cualquier organismo o persona de otro gobierno nos dice es que la importancia de que los salvadoreños, como lo hicimos hace 25 años casi, tengamos la capacidad de lograr un entendimiento entre nosotros. E igual que en aquel entonces para el logro de la paz, muchos ofrecen sus buenos oficios, nada menos el día de mañana varios embajadores y el BID y el Banco Mundial han invitado a una reunión breve en la que tratan de reiterar la importancia de las leyes que tenemos pendientes de aprobar en la Asamblea Legislativa, como es la ley que facilita los procesos administrativos para cobrar las deudas del Estado. Ya estamos al tanto de cuánto el Ministerio de Hacienda ha declarado como deudas en firme que la Fiscalía General de la República debe cobrar, más de 200 millones, y que no se cobran. Entonces, para que en el futuro no se acumulen este tipo de deudas, hay que reformar las leyes que tienen una serie de nudos y enredos, todas en favor de buscar el tiempo para que las deudas prescriban y el Estado se quede sin percibir algo a lo que tiene derecho, porque es un derecho de la soberanía, en eso reside la soberanía del Estado, la potestad de establecer tributos y cobrarlos para convertirlos en beneficio de la gente, en cumplir su función redistributiva de la riqueza. El Banco Central nos demuestra que un grupo muy pequeño acumula la mayor riqueza, mientras que la inmensa mayoría en la producción de riqueza de la que todo el pueblo participa apenas tiene como el 14%. Entonces debemos favorecer este empeño del presidente de la República de reunir a todos los partidos políticos, poner de modo transparente la realidad fiscal, no solo la actual, sino sus antecedentes, que los conocemos perfectamente, de cuando la política fiscal pues se redujo a privatizar, ¿verdad?, a favorecer las importaciones, a cerrar el pago de tributos de las importaciones, entonces, de modo que a dar participación en el sector
el paquete del sector público a privados. Estos factores que siempre operaron en el pasado y que se van haciendo cada vez más graves, tienen que ser revisados con objetividad, poniendo en el centro el interés de preservar la inversión social, las posibilidades de mejorar el empleo, y ese es un acuerdo fiscal marco que el presidente Salvador Sánchez Serén promueve, no solo en un diálogo con Arena, sino en un diálogo con todos los partidos. Y entiendo pues que ya con la nueva dirección del Partido Arena llevan varias jornadas de reunión, y ojalá pueda comprenderse la importancia de un acuerdo de este tipo y acompañar la emisión, la autorización para emitir los 1.200 millones de dólares que han sido solicitados desde el mes de febrero de este año, y además trabajar por una ley de responsabilidad fiscal, pero en la cual nos comprometemos mutuamente a buscar recursos, no solo racionalizar el gasto, sino que también buscar recursos nuevos que permitan atender las necesidades de la sociedad. Secretaria, también hay otro tema muy importante que acapara la atención de todos, y es el tema pensiones. Recientemente se ha realizado una reforma a la ley de fideicomiso de las obligaciones previsionales, pero esto también ha traído diversas acciones inmediatas como recursos, demandas de inconstitucionalidad. En el fondo, ¿qué se persigue con esta reforma? La reforma de la fideicomiso de obligaciones previsionales tiene un mérito: impidió que el país cayera en una situación de impago, con lo cual todos los factores de la economía y la sociedad se verían afectados, ¿verdad? Nuestro Estado ha sido cumplidor, ese ha sido uno de los rasgos, se ha cumplido el pago de la deuda. Nada menos hoy se explicaba por el ministro de Hacienda que de los más de 900 millones que llevamos en el presupuesto, 77% de ese pago de esos 900 millones corresponde a deudas contraídas por administraciones de Arena, o sea, casi el 80%. Pero hay que cumplir esas obligaciones del pasado que dejaron otro gobierno. Entonces, cuando nosotros estamos pidiendo ser responsables, y que en un momento, por esta crisis de liquidez, tenemos el riesgo de no pagar, fue necesario reformar y decir que no solo se cubre, como decía antes de la ley del fideicomiso, las obligaciones establecidas en el artículo X de la ley de pensiones, sino que también todas las obligaciones que se deriven del sistema de pensiones. No se va a usar ni se amplía el techo, que es el 45% del fondo de pensión. Ese techo lo vamos a alcanzar el próximo año. Por eso urge una reforma integral, no solo del fideicomiso. Eso lo que permite es, como se hizo en el pasado, pagar deuda con deuda. Deuda de pensiones con deuda de pensiones, porque permitíme un minuto de recordar que el sistema se privatizó en el 96, entró en vigencia en el 98, y entre el 98 y el 2001 se gastaron más de 200 millones que eran las reservas técnicas de los sistemas antiguos. Luego, cuando no había reservas, emitieron 1.200 millones en eurobonos, y con eso se pagó en el 2001 hasta el 2006 casi, a la mitad del 2006. Cuando ya no había dinero de eurobonos, hubo que hacer la ley. Dijeron imaginativamente, algo que nosotros cuestionamos, pero que la sala reconoció que es constitucional, ¿verdad? Algunos no, particularmente a mí me han criticado por un artículo que en su tiempo escribí diciendo que era un golpe a la soberanía, y es cierto, pero fue la sala primero en decir que esa ley es constitucional. Nuestro partido no votó, igual que no votó por la dolarización, pero usamos el dólar. No votó por el IVA, pero pagamos el IVA, porque cuando algo es ya una ley de la República, pues es de aplicación general. El fideicomiso se estableció como un modo de prestar del fondo de las pensiones para pagar las mismas pensiones. Y no se hará otra cosa, ni se está alterando el techo que ya tenía la ley. Simplemente se permite que el Estado cumpla
con los 70.5 millones que debiera de pagar el viernes del 7 de octubre y con eso pues hemos impedido un daño mayor a la sociedad. Los jubilados deben saber que tienen por hoy asegurado el pago de la pensión de este año y del otro año, porque ya en la ley de presupuesto se establece con claridad que con cargo a esa reforma de ley hecha, se pagarán parte de las obligaciones del año venidero. Eso es muy importante, la estabilidad para estas más de 160.000 personas del sector público que van a recibir sus pensiones. Vamos a una nueva pausa, lo invito a que esté pendiente porque al retornar vamos a hablar de otro tema también de interés nacional y es la evasión fiscal y presupuesto. No nos cambie. Hey, have you seen Mr. Parker? Yes, he's backstage. Repeat after me. Backstage. Backstage. Repeat. Backstage. And now you. Backstage. Backstage. Well done. Para aprender un idioma, tienes que vivirlo. Así te enseñamos en la Academia Europea. Inscríbete y en solo 4 meses aprende básicamente el idioma que prefieras. Academia Europea, número 1 en idiomas. Nuestros policías tienen mucho en común contigo. Son gente del pueblo, con fe en Dios, amor por la familia. Y ahora que somos atacados por el terror de las pandillas, los policías tienen la noble y arriesgada misión de proteger al ciudadano honrado y trabajador. Los policías son los héroes que las 24 horas del día, los 7 días de la semana, arriesgan su vida para defendernos como verdaderos héroes de El Salvador. ¿Alguna vez te has sentido incompleto? ¿Te has preguntado quién eres? Si naciste entre 1975 y 1992, si tienes dudas sobre tu identidad porque fuiste separado de tus familiares durante el conflicto armado, hazte la prueba de ADN. Acércate a ProBúsqueda. Acércate. Decídete. Únete. El ADN nos une. El ADN nos une. Seguimos con esta interesante entrevista con nuestra invitada Norma Guevara, ella es secretaria general adjunta del FMLN. Y ahora pasaremos a hablar de un tema espinoso para algunos sectores, y es precisamente cuando hablamos de la evasión fiscal. Recientemente el Ministerio de Hacienda ha publicado nuevamente la lista de los deudores del fisco, ya específicamente aquellas empresas o personas que ya se ha agotado todas las instancias, los procesos, y que ya hay una deuda líquida exigible que se ha pasado incluso a manos ya de la Fiscalía General de la República para que se haga efectivo ese cobro. ¿Cómo se interpreta este nuevo listado? Porque volvemos a ver, secretaria, que son más de 11.000 contribuyentes que adeudan hasta el momento más de 210 millones de dólares. Seguimos con esa mora. Sí, es dramático constatar que vencidos todos los procesos administrativos, incluso judiciales, se declaren firmes deudas a empresas o personas y que no sean pagadas. Es bajo esta administración del FMLN que se logró la aprobación de una rendija en la ley para que el ministerio se le quitara la prohibición que tenía en el pasado de publicar los nombres y lo que adeudan contribuyentes morosos.
O sea, al quitar esa restricción, el Ministerio de Hacienda está facultado para divulgar, a pesar de que hay demandas en la sala pendientes de resolución en las que se trata de buscar un retroceso en este espacio de transparencia que hemos abierto para que el ministerio esté facultado y se puedan publicar estas deudas con el fisco. Pues fíjate, nosotros íbamos a caer en una situación dramática por 71.5 millones de dólares. 70.5 millones. Y el fisco ha dejado de manera firme de percibir más de 200 millones. Aquí te dice cómo hay estos escapes que han tenido empresas, personas, más allá de que hay unas que sean responsables y que paguen, ¿verdad? Pero hay otras, o unas pagan poquito, sabiendo de que utilizan mecanismos que son más conocidos típicamente como elusión, ¿verdad? Elusión, frente a los cuales es que también en la Asamblea estamos queriendo que se apruebe reforma al Código Tributario para ir disminuyendo gradualmente esos espacios de la elusión. ¿En qué reforma se está pensando, secretaria? Porque muchas de las preguntas de nuestra teleaudiencia es, incluso, ¿en qué consisten estas correcto, cosas? Porque algunos también políticos y empresarios, o en el caso del presidente de la ANEP, que en algún momento ha dicho, bueno, si se conoce quiénes son los deudores, ¿por qué no se les cobra? Es una expresión porque típica. Tienen una protección legal que la teoría y la legislación tributaria ha venido siendo creada a lo largo del tiempo por asambleas típicamente influidas por ese tipo de intereses, de proteger a los que tienen y de cargar el cobro de los impuestos sobre los más pobres a través del impuesto indirecto, especialmente del IVA. Esto a partir de 1993, o sea, de las administraciones primeras de Arena. ¿En qué consisten las reformas? Te voy a hacer un resumen chiquito, breve. Primero, establecer en el Código Penal y Procesal Penal la figura de delito fiscal a las deudas con el fisco. Hoy solo está para un tipo de impuestos, pero además quitarle lo que se llama la posibilidad de que la pena se extingue cuando el impuesto se paga. Y hoy eso se llama, es un tipo de protección jurídica que decimos no, por solo el hecho de haberle evadido al fisco y haberse probado que se cometió el delito, debe de mantenerse la posibilidad de cárcel o de un pago, dependiendo una multa, ¿verdad? Esta es una. Luego, el cobro de deudas, los procesos administrativos para el cobro de coactivo, que se llama. Es decir, el Estado presume que debes de pagarle $1 y no 50 centavos, entonces te cobra el dólar. Vos crees que no es correcto, que solo le debes 50, entonces vas a distintos procesos administrativos e incluso judiciales. Y si resulta que es cierto, entonces se te va a devolver. O sea, pero el hecho es de que no se prescriba, que no se use el tiempo para eso. A esto se ha dicho que es inconstitucional por parte de FUSADE, de ANEP, de Arena. Mañana tenemos una reunión corta que, repito, vamos a ver por yo no sé qué vez, la reafirmación de que hacer esa reforma, esa nueva ley, es constitucional. Tenemos otras reformas al Código Tributario para que se puedan estimar los precios de acuerdo a los precios internacionales y que no se escapen declarando a veces que compraron algo más barato para eludir impuestos o más caro para tener derecho a devoluciones. O sea, buscar que la transferencia de precios no sea un escape para pagar el tributo que corresponde de acuerdo a nuestra legislación. Esta es otra ley. Luego, nosotros defendemos el derecho de establecer nuevamente el impuesto al patrimonio. Y hay otro como la ley de predial de lujo y otro tipo de reforma
Para todo esto necesitamos de mínimo 43 votos y una conciencia profunda de los diputados que debemos votar de que este es el rol del Estado para que redistribuya la riqueza generada, invirtiéndola en beneficio para los sectores que más lo necesitan. Si un pueblo está más educado, si un pueblo está más seguro, si su cultura es mayor, miren, los propios empresarios interesados en ganancias van a tener mejores condiciones para producir sus riquezas y tener más ganancias. Secretaria, el tiempo se nos acaba, pero antes de cerrar este espacio, le dejo abierto el micrófono para que usted pueda enviar ese mensaje al pueblo salvadoreño con motivo del 36 aniversario del FMLN en esta fecha histórica como es el 10 de octubre. Bueno, yo quiero decir que el FMLN es un producto del pueblo salvadoreño, surgido para defender sus derechos y sus intereses, para protegerlo de la violencia, de la violación a los derechos humanos que persistía cuando surgimos. Y esta misión la hemos asumido a fondo, seguimos siendo esa fuerza del pueblo y no podemos vivir sin esa causa, sin ese acompañamiento del pueblo que le ha dado al FMLN el ejercer la presidencia desde 2009, con 2 compañeros al frente. Nosotros tenemos que seguir ahora desde ese lugar que el pueblo le ha dado, defendiendo y protegiendo los derechos del pueblo, y esto se traduce en políticas públicas de protección social a los más necesitados y de protección para el surgimiento de nuevos emprendimientos económicos que amplíen la capacidad de nuestro país para generar riqueza, para generar empleo, para generar bienestar de la gran mayoría. Esta misión con la que surgimos sigue vigente y por eso, pueblo salvadoreño, muchas gracias por ser el verdadero autor de que exista un FMLN y que existan nuevas políticas en este tiempo. Secretaria, le agradezco su tiempo esta noche con la teleaudiencia de Gente B. Gracias a Gente B por este espacio y estamos a la orden en cualquier momento. Muy amable. Que descanse. Y para usted, amigo televidente, también agradecemos su fiel sintonía en este lunes con este tema interesante para el país. Y por supuesto lo invito para que mañana esté también pendiente de Gente B Opiniones, que tendremos otro tema de coyuntura de interés nacional. En unos minutos vamos a cadena nacional, así que también hay que estar pendiente del informe que dará el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén. Feliz noche para todos.